Creada para ser su ayuda idónea, descubre cómo Dios puede hacer glorioso tu matrimonio. Por Debbie Pearl. Érase una vez una muchachita tonta que llegó a aprender lo que significa ser ayuda idónea. El secreto de Dios para tener un matrimonio divino. Empieza este libro con las palabras érase una vez, porque en realidad es un cuento maravilloso que se ha hecho realidad. Debería y podría ser la historia de tu vida también. Es el regalo de Dios para toda mujer. Mi historia como esposa empezó hace 34 años con una llamada telefónica. Yo estaba sentada al escritorio donde trabajaba cuando llamó mi pastor, pidiéndome que lo acompañara a una predicación evangelística esa noche. Ocasionalmente me pedía que fuera con él para que yo hablara con las mujeres mientras él hablaba con los varones. Yo era soltera de 20 años de edad y mi pastor era un soltero fortachón de 25 años. Por supuesto, le dije que me encantaría ir. Él había sido mi objetivo desde que yo tenía 13 años. Aunque me parecía que ocasionalmente me dirigía la mirada, yo había perdido las esperanzas de conseguir algún día ese trofeo. Con esa simple llamada, mi desesperanza se tornó en esperanza una vez más. Unas horas más tarde, entré al estacionamiento de la iglesia en mi carro, arrebaté mi Biblia y me trepé a su camionetota y nos dirigimos hacia una reunión de estudio bíblico con un montón de hippies. Esto fue durante el apogeo de la revolución hippie y el movimiento de la gente de Jesús. La píldora anticonceptiva era algo nuevo y emocionante que impulsó a estos jóvenes a la irresponsabilidad. El SIDA aún no era un factor a considerar. El lema de los 60 era, si te agrada, hazlo. Se encontraban jóvenes durmiendo en parques o al lado de los caminos, cambiando de pareja a medida que avanzaba la noche. Las drogas embotaban su conciencia y destruían su dignidad. Pero en medio de todo este pecado y vergüenza, Dios derramó su espíritu y miles de estos muchachos perdidos empezaron a buscar a Dios. Para mí era un privilegio vivir en una época en la que el Espíritu de Dios se movía tan libremente. La Biblia nos dice en Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa noche nuestra reunión evangelística se celebró en un apartamento de un tercer piso, donde se habían reunido un grupo de drogadictos cansados. La habitación estaba abarrotada de hippies jóvenes que vestían mezclillas gastadas y camisetas teñidas a mano. Mi pastor empezó a compartir el Evangelio de Jesucristo, y ellos escuchaban como si cada palabra viniera directamente de Dios. Fue un mensaje sencillo, sereno y poderoso, de perdón y esperanza. El pastor Pearl nunca hizo ninguna invitación porque no quería que nadie le respondiera a él, solo a Cristo. Pero sí les dijo que si alguien quería orar, estaba en libertad de seguirlo esa noche como un solo hombre. Todos cayeron de rodillas y empezaron a orar. El Espíritu de Dios se empezó a mover y escuché a varios jóvenes que clamaron a Dios por misericordia. En medio de este mover de Dios, sentí que mi pastor tendió su brazo y me tomó de la mano. Qué descarga eléctrica ni qué nada. Yo sabía que ocurría algo extraño y maravilloso, porque habitualmente él era un verdadero mojigato. Ni siquiera permitía que las ancianitas lo saludaran de mano después del culto del domingo. Y ahora me está tomando a mí de la mano durante una reunión de oración. Estaba bien segura de que había llegado mi momento. No pronunció ni una palabra durante toda una hora en el camino de regreso. Ni yo callé por un momento. Siempre he sido una parlanchina y cuando estoy nerviosa no paro de hablar. Y estaba mucho, muy nerviosa. Como era muy raro que él estuviera tan callado, yo creía saber en qué estaba pensando. En mí. Por fin llegamos a la casa pastoral de él, donde él vivía, y estaba estacionado mi Volkswagen. Me quedé sentada en la oscuridad esperando, pero nada. Finalmente, yo hablé. ¿Recuerdas ese niño que bautizaste el domingo por la noche? El pequeño que apenas alcanzaba a ver la orilla del bautisterio. Bueno, un día yo quisiera darte a ti un niñito igualito a ese. Uno piensa que un hombre podría entender tal insinuación,
pero en menos de 2 segundos se había bajado de la camioneta y había pegado carrera. Yo me bajé y me dirigí a mi auto, pensando que posiblemente había hablado con más atrevimiento del debido. Lo vi cuando completaba la primera vuelta alrededor de su casa y lo observé mientras desaparecía para dar la segunda ronda. Dio 3 vueltas completas antes de que finalmente se decidiera. Corrió hacia mí, me levantó y me lanzó al aire. A esas alturas yo empezaba a dudar de la sabiduría mía y de la sensatez de él. Luego dijo con voz fuerte y segura: «Vamos a casarnos». Y eso hicimos. 8 días después, un domingo por la noche, pasé frente al salón de la iglesia, abriéndome camino cuidadosamente entre los ex hippies recién convertidos que estaban sentados en el piso del pasillo, para tomar la mano de mi pastor, mi marido, en santo matrimonio. Así iniciamos nuestro camino juntos. El plan de Dios. Este libro revela el plan de Dios para conseguir un matrimonio según el orden divino. Es la voz combinada de miles de mujeres que me han enviado sus relatos de pesar y de desengaño, y de las glorias de un amor recuperado. Las siguientes páginas están repletas de instrucciones sencillas, ejemplos y muchas cartas, de algunas que hicieron lo incorrecto y cosecharon el fruto amargo, y de otras que hicieron las cosas como Dios manda y hoy en día beben de una fuente de vida. Yo no soy ninguna escritora profesional que ha coleccionado y editado material de otros escritores y oradores. Soy una feliz esposa, madre y abuela creativa, que educa en el hogar y que hace muchos años, por la gracia de Dios, encontró la voluntad de Dios por medio de su palabra escrita, la instrucción de mi marido y el ejemplo de mi madre. He seguido el instructivo y he disfrutado de los frutos bendecidos del amor por muchos años. Escribo porque lo que yo he disfrutado es demasiado bueno para legárselo solo a mis hijas y a unas cuantas mujeres que puedo alcanzar una por una. Dios ordena a las mujeres mayores que enseñen a las jóvenes las maravillas de ser esposa. No puedo concebir una mejor manera de obedecer este mandamiento que escribiendo acerca del hermoso plan de Dios para el amor. Con las instrucciones de la palabra de Dios, puede llegar a ser una esposa que es un verdadero regalo del cielo, sin importar qué clase de persona haya sido en el pasado. Aún puede ser el sueño realizado de tu marido, y en el proceso se harán realidades tus sueños también. Sí puedes elegir el curso de tu vida propia. Algunas mujeres están luchando contra su situación actual sin lograr absolutamente nada. Luchas contra tu marido y cada golpe verbal que anotas deja una herida en ti también. Es tiempo de dejar de luchar con contiendas, amargura, frustración y desilusión. Estás a punto de leer el plan de Dios para un matrimonio gozoso. Ha funcionado para mí, para mis hijas, para mi madre, mi abuela y mi bisabuela. Ha funcionado para muchas mujeres más, jóvenes y mayores. No es que por casualidad nos hayamos casado con hombres perfectos, ni siquiera salvos, pero todas aprendimos a ser ayudas idóneas para nuestros esposos, y el resultado ha sido matrimonios divinos. Vas a aprender cuál es el diseño de Dios para la mujer, el papel como ayudante adecuadamente preparada. Comentaremos lo que dice la palabra de Dios respecto a la ayuda idónea. ¿Qué es lo que hace? Lo que no debe hacer y las recompensas que puede esperar. Cada día es una decisión, cada hora un reto y cada respuesta nos encamina, ya sea hacia las arenas movedizas del divorcio o a la tierra firme de ser bendecidas como coherederas de la gracia de la vida. Como lo he descrito anteriormente, mi matrimonio comenzó de manera algo espontánea, pero no de manera perfecta. En nuestros primeros años experimenté una cantidad considerable de derrotas. En una ocasión hasta le arrojé piedras a mi esposo. Con el tiempo superé eso, pero
De cuando en cuando le arrojaba palabras mordaces, con mucha mayor precisión, dolor y efectividad. Por la gracia de Dios, finalmente, descubrí el camino de él hacia un matrimonio divino. No fue algo que haya adoptado de un día para otro, sino algo que fue perfeccionado en mí. Por esa gracia de Dios, el resultado vale, repetidas veces, cada sacrificio que haya costado. Siento un deseo apremiante de compartir este conocimiento glorioso con todas las mujeres jóvenes. Si te vuelves a Dios, pidiéndole que te abra los ojos ante sus instrucciones para las esposas, Él te abrirá su palabra, así como lo ha hecho para mí hace tantos años. Tal como mi madre me enseñó, así te enseño a ti. La ayuda idónea. En el principio. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán y tomó una de sus costillas, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 18, 21 y 22. ¿Qué significa ser ayuda idónea? ¿Qué enseña Dios acerca de mi papel como ayuda idónea? El regalo de Dios. La mujer sabia valora todo, no da nada por sentado, agradece ser amada y busca hacerse más amable. Él me ama. Estimados Mike y Debbie, quiero agradecerles a ambos el haberme explicado lo que yo le estaba haciendo a mi marido. Definitivamente era una Jezabel, pero he cambiado. Sentí que me desintegraba por dentro al leer su artículo. Le pedí a Dios que me ayudara a ver su perspectiva del matrimonio y cómo quería Él que respondiera a mi marido. Al principio solo hice pequeños cambios en lo que hacía por él, pero al menos mi actitud era diferente. La verdad me ha hecho libre. Quiero que sepan que mi marido está asombrado con los cambios que ve en mí, y yo también, y los cambios en él me han dejado boquiabierta. Es más, considerando deseosos de agradarme, pasa más tiempo con las niñas y conmigo, y el nivel de intimidad es maravilloso. Yo había pasado años rascándome la cabeza y preguntándome por qué no asumía su papel de liderazgo en el hogar. No comprendía que yo controlaba muchas situaciones porque temía que mi marido no las manejaría correctamente. Ambos nos habíamos amargado y hacer el amor no era el amor, era sexo necesario, cuando era inevitable de recién casados. Empecé con la necedad de recitar los versos de los pétalos. Cada vez que discutíamos, para mí misma decía, no me quiere. Y si las cosas iban bien decía, me quiere. Después de varios años, me di cuenta de que había dejado de decir me quiere y casi a diarios me estaba diciendo no me quiere. Me invade culpabilidad cuando pienso en los años perdidos y lo ciega que estaba para ver mis propias faltas. Ha sido difícil confesarlas. Me alegro tanto de conocer ahora mi lugar como ayuda y amiga de mi marido. Ayer mi marido entró sigilosamente y me abrazó por atrás. Oí el susurro de su aliento en mi oído y comprendí que me estaba diciendo vez tras vez, me quiere, me quiere, me quiere. Rodaban lágrimas de gratitud por mis mejillas, y así, seguramente en sus brazos, me uní al coro. Me quiere, me quiere, me quiere. Nadie sabe lo preciosas que son esas palabras hasta que ha estado a punto de perderlas. Gracias a Dios, Él me ayudó a ver la verdad antes de perder por completo a mi único verdadero amor, aprendiendo a ser la ayuda idónea que Dios creó. Resulta que no es el Señor perfecto. Como probablemente ya has descubierto,
El matrimonio no es tan sencillo como casarse con el hombre correcto y vivir felices para siempre. Todo hombre que conozco es un auténtico pecador. Y puesto que tú y yo somos por naturaleza personas egoístas, caídas, se necesitará un verdadero esfuerzo para producir un matrimonio divino. Un buen matrimonio, como todo lo que vale la pena. Resulta que no es el Señor perfecto. Como probablemente ya has descubierto, el matrimonio no es tan sencillo como casarse con el hombre correcto y vivir felices para siempre. Todo hombre que conozco es un auténtico pecador. Y puesto que tú y yo somos por naturaleza personas egoístas, caídas, se necesitará un verdadero esfuerzo para producir un matrimonio divino. Un buen matrimonio, como todo lo que vale la pena, requiere que se haga lo correcto cada día, cada hora, cada momento. El regalo de Dios para el hombre. Dios le dio a Adán el regalo más precioso que jamás podrá recibir un hombre, una mujer. Yo sé que es así porque mi marido me lo dice con mucha frecuencia. Según él, yo soy indispensable para él. Dice que soy su mejor camarada, su ayudante preferida. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Y luego Dios la trajo al hombre. Génesis 2:22. Posteriormente nos dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. ¿Te das cuenta? Dios dice que no es bueno que un hombre esté solo, y la respuesta a su necesidad es una esposa llamada algo bueno. Además, un hombre obtiene el favor de Dios al conseguir esposa. Si eres esposa, fuiste creada para suplir una necesidad, y en esa función eres una buena cosa, una ayuda adecuada a las necesidades de un hombre. Así te creó Dios, y este es el propósito de tu existencia. Por naturaleza estás equipada en todo sentido para ser ayuda de tu marido. No eres inferior a ninguna mientras funciones dentro de tu naturaleza creada, porque ningún hombre puede hacer tu trabajo y ningún hombre está completo sin su esposa. Tú fuiste creada para completarlo a él, no para buscar tu realización personal paralelamente a él. La mujer que intenta funcionar como hombre está tan equivocada como el hombre que intenta ser como una mujer. La sociedad unisex es una sociedad sin sentido, una sociedad peligrosamente trastornada. El regalo recibido. Adán debe haberse sentido muy emocionado al despertar el sueño. El regalo recibido. Adán debe haberse sentido muy emocionado al despertar del sueño inducido por Dios y descubrir que le faltaba una costilla y luego contemplar el regalo que Dios le había hecho. Si Dios creara una mujer especial, perfectamente equipada para ser ayuda de tu marido, ¿serías tú esa mujer? Imagina que tu marido, aburrido, despertara una mañana, abriera un ojo perezosamente y sobre su cama descubriera una enorme caja hermosamente envuelta. Don Aburrido está asombrado, sorprendido y bastante curioso. Así que extiende su brazo y tira suavemente del brillante listón rojo. ¡Sorpresa! Esa era tu señal. Así que empujas la tapa y apareces ante él con una sonrisa de invitación y un atractivo cuerpo. Su regalo, esposa, directamente de la mano de Dios. Vaya, qué desaburrido estará don Aburrido. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Adán. Bueno, todo menos la caja. Estoy segura que lo que menos tendría Adán sería aburrimiento al despertar de su profundo sueño para encontrar a la hermosa Eva, desnuda, allí revisándolo. Tu marido comparte los sentimientos de deleite de Adán cuando te contempla a ti.
Despiertas cada mañana lista para hacer que tu marido sea feliz y bendecido, para servirle al máximo de tu capacidad, para ser su ayudante. ¿Te ocupas activamente en fomentar buena voluntad para con tu marido? Esa es la perfecta voluntad de Dios. Cuando eres ayuda idónea para tu marido, eres ayudante de Cristo, porque Dios comisionó al hombre con un propósito y le dio a la mujer para que la ayudara a cumplir con ese llamamiento divino. Cuando honras a Dios, honras a tu marido. Cuando obedeces a tu marido, obedeces a Dios. En la medida que reverencias a tu marido, en esa misma medida reverencias a tu Creador. Al servir a nuestros maridos, servimos a Dios. Pero de la misma manera, cuando deshonras a tu marido, deshonras a Dios. Este es el momento para que mi lectora saque una de esas torcidas excepciones rebuscadas para hacer que la voluntad de Dios parezca insostenible. ¿Cómo puedo ser ayuda de mi marido cuando miente en sus declaraciones de impuestos? ¿Cómo puedo honrar a mi marido cuando requiere que vea pornografía con él? Ya llegaremos a las excepciones, pero no te pierdas la lección más importante por saltar apresuradamente a lo torcido y perverso. La mujer que no quiere hacer la voluntad de Dios en lo que se refiere a su marido me recuerda al ateo que siempre está preparado con unas pocas razones para no creer, pero jamás considera la multitud de razones que existen para creer. Tu naturaleza es ser ayuda de tu marido. No te resistas. Dios no ha cambiado de opinión. ¿Por qué el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 1 Corintios capítulo 11, versículo del 8 al 9. 4000 años después de la creación, Pablo, Timoteo y Pedro nos escribieron diciendo que el plan original de Dios seguía siendo el mismo que al principio, cuando Adán y Eva comenzaban a aprender cómo ser marido y mujer. Hoy, 2000 años después de la enseñanza de Pablo, por asombroso que parezca, Dios aún no ha cambiado de parecer. No importa quién seas ni cuáles sean tus talentos, la voluntad de Dios es que seas ayuda adecuada para tu marido. Pablo dice, pero las casadas, pero la casada, ay, chambres. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 1 Corintios 7:34. Yo sé que al leer esto casi te parecerá blasfemia, porque es extraño pensar que tu marido merezca tenerte a ti como su ayuda idónea. Pero, ¿quién ha hablado de lo que él merece? Solo podrás tener realización como mujer cuando estés funcionando conforme a tu naturaleza creada. Codiciar el papel de su liderazgo es codiciar algo que no te hará feliz. No se trata de que puedas o no hacer las cosas mejor que él. El asunto es que debas hacer aquello para lo cual fuiste diseñada. Si logras guiar exitosamente a la familia, no encontrarías satisfacción al hacerlo. Es mucho mejor que tu marido haga el trabajo mal y no que lo hagas tú bien. Bien pudiera ser que tu excelencia como su ayuda idónea sea el plan de Dios para mejorar el papel del liderazgo en la familia. Tu naturaleza femenina no puede ser remodelada para el papel masculino sin que el diseño original sufra daño permanente. Tu llamado divino. El papel de ser ayuda perfectamente adecuada no significa que una sea inferior al líder. En nuestra oficina hay todo un equipo de trabajadores. Todos tienen mejor ortografía que la mía. La mayoría maneja mejor el computador y definitivamente saben más de finanzas. Sin embargo, cuando yo entro a la oficina, puedo decirle a cualquiera de ellos lo que quiero que hagan y cómo quiero que lo hagan. Y todos acatan mis instrucciones con gusto, incluyendo a los hombres. Mi lugar de autoridad no significa que yo sea mejor, únicamente significa que ellos están allí para ayudarme a hacer mi trabajo mejor.
Los hombres han sido creados para ser ayudantes de Dios. Jesús gustosamente se hizo ayudante del Padre. El Espíritu Santo se hizo ayudante del Hijo. La sociedad está estructurada de tal manera que hombres y mujeres deben someterse a la autoridad como gobierno, patrones, policía, tesorería, agencias de protección de menores, juzgados, etc. La subordinación no implica ninguna pérdida de dignidad cuando obedece a un propósito más alto. Dios te hizo para que fueras ayuda idónea de tu marido, para que puedas reforzarlo, haciéndolo más productivo y eficientemente en cualquier cosa que decida hacer. Tú no eres miembro de la mesa directiva con voz y voto. No tienes ninguna autoridad para establecer el orden del día, pero si Él puede confiar en ti, te hará su más íntima asesora, su confidente, su secretaria de prensa, su jefa de Estado, su vicepresidenta, su embajadora, su experta en relaciones públicas, quizá hasta su redactadora de discurso, todo a discreción de Él. La ayuda idónea perfecta es la que no necesita una lista de responsabilidades, como lo requeriría un niño. Su buena disposición para agradarle la motiva a descubrir a su alrededor las cosas que sabe que su marido quisiera que ella hiciera. No buscaría pretextos para evitar estas tareas. Un hombre sabrá que tiene una excelente mujer si ella es esta clase de ayudantes. El hombre bendecido de esta manera recibirá honra de parte de otros hombres que admiran y la elogiarán a su hábil esposa. La mujer virtuosa es corona de su marido. Proverbios 12:4. Nos toca a nosotras descubrir cómo podemos ayudarlos en todas las formas posibles. El solo hecho de que estás leyendo este libro indica que el deseo de tu corazón es honrar a Dios, llegando a ser una verdadera ayuda idónea para tu marido.